Muy buenos días. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a resolver el ejercicio que habíamos puesto ayer, que había quedado pendiente. Voy a compartir pantalla. Listo, entonces, hoy lo que vamos a hacer, bueno, vamos a terminar este ejercicio y después vamos a pasar a ver cuál es la relación, ya habiendo visto qué es el momento angular, qué es el torque, vamos a pasar a ver cuál es la relación que hay entre los dos, ¿sí? Y con esta relación que hay entre los dos, pasaremos a calcular qué pasa en un cuerpo rígido, es decir, ya no el momento angular de una sola partícula, sino el momento angular de un cuerpo rígido, un sistema ya de muchas partículas, y vamos a ver cuál es el torque del cuerpo rígido a partir de la relación entre el torque y el momento angular. Entonces, vamos a hacer esa parte en el día de hoy. Trataremos de hacer algunos ejercicios sobre el momento de inercia, ¿listo? Para saber cómo calcularlo y ya vamos a ver en dónde sale y por qué sale el momento de inercia, ¿bien? Regálame un segundo. Listo, entonces, aquí tenemos un problema en el cual hay un tablón que está en un soporte. El soporte es este triángulo que está acá. Y el tablón tiene o se le están aplicando tres fuerzas. Una fuerza, el propio peso, ¿cierto? El propio peso. Otra fuerza, la fuerza que ejerce la niña acá en esta parte a 1.5 metros del punto donde está girando el tablón. Esa fuerza es de 500 newtons y otra fuerza que es el del niño de 350 newtons, que no sabemos a qué distancia va a estar. La idea es calcular esa distancia de manera que el tablón se quede quieto o que el tablón esté en equilibrio, que no vaya a rotar. ¿Listo? Entonces esa es básicamente la idea del ejercicio. Para calcular, entonces, para resolver este problema, lo que tenemos que hacer básicamente es calcular el torque que se ejerce sobre el tablón y con el torque igualarlo a cero para poder calcular, para exigir que haya equilibrio y de ahí sacar cuál será esa distancia para que se cumpla el equilibrio.
Listo, entonces vamos a calcular el torque de las tres fuerzas. De todas maneras, sin embargo, el torque de la primera fuerza, que es el de la fuerza de 40 newtons, es cero porque esa fuerza está directamente aplicada sobre el centro del tablón, ¿cierto? Entonces, esa fuerza no va a producir ningún torque. ¿Listo? Al estar en todo el punto del centro de masa, pues no va a producir torque el peso. Las únicas fuerzas que producen torque es la de 500 newtons y la de 350. Entonces, por eso llamamos torque 1, torque 2. ¿Listo? Y la suma de los dos, que es el torque total, debe ser 0. Entonces, calculemos el torque 1. Entonces, el torque 1 va a ser igual a R, por F por el seno del ángulo entre la posición R y la fuerza. Entonces, en este caso sería R para la niña de 500 newtons. Le vamos a poner una línea aquí como representando el vector R, que recuerden, el vector R es la posición en donde se está aplicando la fuerza respecto al punto de giro. El punto de giro es el centro del tablón y por lo tanto la distancia sería perpendicular a la fuerza de 500 newtons. ¿Listo? Esa distancia sería perpendicular a la fuerza de 500 newtons. Listo, entonces tenemos posición R, en este caso sería 1.5, 1,5, multiplicado por 500 newtons, que es la fuerza, y este sería el torque de la primera. El seno del ángulo es 90, ¿cierto? El ángulo teta sería 90 grados, ya no voy a poner seno de 90 porque va a volver a dar 1. Entonces usted ya sabe que cuando la fuerza es perpendicular a la distancia, simplemente el torque se calcula como R por F. ¿Listo? Ese sería el torque, R por F. Bien, entonces 1.5 por 500 sería 3 medios, 750. 750 newtons por metro. Ese sería el torque 1. Ahora, el torque 2 de la fuerza de 350 newtons va a ser distancia, en este caso. Esa distancia sería esta de acá. La distancia entre el eje de giro y la fuerza de 350 newtons sería entonces X, que es la distancia, no sabemos cuánto es, multiplicado por 350. Listo, entonces ese sería el torque 2. Ahora, aquí hay algo importantísimo y es que cuando uno haga sumatoria de torques, debe definir si el torque es positivo o si el torque es negativo. Por ejemplo, para la fuerza de 500 newtons, uno hace R cruz F, ¿cierto? Entonces pone los dedos de la mano derecha en la posición del radio o de la distancia R, que sería en este caso esta de acá, esta distancia R, los pone ahí y cierra los dedos hacia donde está la fuerza F. Si uno hace ese proceso, le queda R cruz F, el dedo gordo queda apuntando aquí hacia adentro, hacia afuera de la pantalla, queda apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces, ese torque que apunta hacia afuera es un torque positivo. Entonces, T1, tau 1, el torque 1 es 750 positivo. El torque 2 sería R cruz F nuevamente. R sería la posición, la distancia entre el punto de giro y la fuerza de 350 newtons. Cruz F quedaría apuntando hacia adentro. ¿Listo? Entonces, como queda apuntando hacia adentro, ese torque va a ser negativo. Por lo tanto, le voy a poner aquí un signo menos. ¿Listo? De manera que cuando yo haga el torque total, cuando hagamos el torque total, que va a ser el torque 1 más el torque 2, quedaría 750 newtons por metro menos 350 X. ¿Listo? Esto tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio rotacional, para que la tabla no rote, ¿sí? Y por lo tanto, de ahí podemos calcular X
como 750 dividido entre 150. Entonces, fíjense que el ejercicio realmente es sencillo, ¿sí? Es esto prácticamente calcular cada uno de los dos torques y sumarlos e igualarlos a cero. Entonces, X sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto le daba X? 2,14. Listo, gracias. Entonces sería 2.14. 2.14 metros. Esta sería la respuesta. Fíjense que como dijeron ayer, efectivamente tiene que estar el torque, tiene que estar aplicado a una distancia mayor a los 1.5 metros en los que se encuentra la niña. ¿Por qué? Porque la fuerza, la fuerza que ejerce el niño es más pequeña que la de la niña. Entonces, esa fuerza de 350 newtons, al ser más pequeña, tiene que estar en una distancia más grande para que pueda igualar el torque de la otra, ¿sí? Si no, no la va a poder igualar. Esto no la podría igualar. Entonces, con los torques uno puede jugar, no solamente la fuerza indica para dónde va a rotar el sistema, sino la distancia a la que se aplica la fuerza con respecto al eje o al punto de donde va a girar. ¿Listo? En este caso, tiene que estar a 2.14 metros. ¿Bien? Esa barra ahí está como mal dibujada. La barra es como más larga. ¿Sí? La barra es más larga. Pero bueno. Listo. Pasemos entonces ahora a ver cuál es la relación entre el torque y el momento angular. Regálame un momento de subir un poquito para ver cómo estamos colocando los títulos. Ya, sí, listo. Entonces, voy a volver a bajar. Bien, entonces, se me olvidó. Entonces, tercero. ¿Profe? ¿Sí? ¿Será que me podría explicar lo de mirar el signo, lo de la mano? Es que no entiendo muy bien cómo hacer eso. Claro. Claro. Esa es, digamos, una de las partes como complicadas de este capítulo. Un momento. Entonces, uno hace la regla de la mano derecha haciendo R cruz F, ¿sí? R cruz F es un producto cruz normal, cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha. Entonces, normalmente los productos cruz que vamos a tener acá son productos cruz que van a quedar saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla. Entonces, siempre que les aparezca el producto cruz saliendo, ese producto cruz va a ser positivo. Siempre que les aparezca entrando, va a ser negativo. ¿Listo? Eso es como la convención. Eso es convención. Lo podemos hacer al contrario, pero para que no nos compliquemos, simplemente todo lo que salga positivo, todo lo que entre negativo. Entonces, para la fuerza de 500 newtons tenemos posición R, o radio, ¿sí? O radio no, más bien la posición R de la fuerza. Y la fuerza que está aplicada realmente aquí, ¿cierto? Pero esta fuerza aplicada acá es lo mismo que la fuerza aplicada acá, ¿sí? O bueno, yo también puedo decir lo siguiente, en vez de poner el radio aquí, yo también lo puedo mover acá. Uno puede mover los vectores hacia donde sea, ¿sí? Siempre y cuando mantengan la longitud o la magnitud y la dirección. Si ustedes al mover un vector lo inclinan, ya no es el mismo vector. Ya lo cambiaron, ¿sí? Ya no es lo mismo. Entonces, yo lo puedo tener aquí o la fuerza la puedo tener acá, así como está en el dibujo. Entonces, yo la voy a poner aquí para que sea como más fácil hacer el producto plus. Entonces, sería R, los dedos de la mano derecha en la posición del primer vector, y cerramos los dedos de la mano derecha hacia donde está el segundo. Entonces, R, cruz, F. Entonces, el dedo gordo de la mano va a quedar apuntando en la dirección hacia donde está el producto cruz. En este caso, queda apuntando hacia donde estoy yo. ¿Sí? Es decir, saliendo de la pantalla. ¿Listo? Saliendo de la pantalla. Como sale de la pantalla el dedo gordo, ese producto cruz, ese torque, va a ser positivo. Lo vamos a tomar positivo. Por eso lo colocamos aquí, positivo. En cambio, el otro sería R, ¿cierto? Sería R, y la fuerza de 350 newton está por acá. La voy a poner aquí o también la voy a poner aquí. Es lo mismo. Esto es lo mismo ponerla acá o ponerla acá. Entonces lo voy a poner aquí y simplemente sería, aquí es como más difícil hacerlo porque toca como voltearse. Entonces sería R cruz F.
¿Y hacia dónde está apuntando el dedo gordo? Hacia adentro. R cruz F. ¿A ustedes les queda más fácil hacerlo ahí en la pantalla? ¿Cierto? Pero bueno, esa es la idea. Esa es la idea. R cruz F. Y queda apuntando hacia adentro. Entonces, ese torque de esta fuerza de 350 newtons es negativo. Es negativo. ¿Listo? Por eso lo ponemos aquí con el menos. También uno puede decir qué fuerza hace torque positivo y qué fuerza hace torque negativo con el sentido de giro que está dando esa fuerza. Por ejemplo, si yo tengo aquí el tablón y le aplico una fuerza aquí, que esa es la fuerza de la línea, esto gira de esta manera, ¿cierto? O sea, que giró hacia arriba, hizo esto, hizo esto. Este giro hacia allá es un giro en el mismo sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj es un giro positivo. ¿Listo? Siempre que vaya así, en sentido contrario hacia donde va el segundero o las manecillas del reloj, va a ser un giro positivo. De hecho, girar así implica que el dedo gordo queda hacia afuera. Entonces, este giro implica el dedo gordo hacia afuera y por lo tanto un torque positivo. Cuando gira, por ejemplo, con la fuerza que le ejerce el niño de 350 hacia abajo, hace que esto gire así, ¿cierto? O sea, en esta dirección, así. Ese giro es negativo porque queda el dedo gordo hacia adentro, en la misma dirección de las manecillas del reloj. Entonces son dos formas, o mirando cómo es el torque R cruz F, o viendo cómo es el giro que va a producir la fuerza, ¿sí? O que produciría la fuerza. Y esas son como formas de calcular, ¿bien? De ver. Eso es importante porque todos los ejercicios tienen que tener claro cómo calcular el torque y si ponerle o no ponerle un signo, porque ese signo tiene que ir en la sumatoria de torques. ¿Listo? Bien. ¿Cualquier otra pregunta? Bienvenida. Si tiene otra pregunta. Listo. Entonces hagamos ahora la relación entre el momento angular y el torque. Entonces, relación entre L, que sería R cruz P, y el torque, y tau, que es R cruz F. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la relación entre L, que es el momento angular, y el torque, que es R cruz F. Recuerden que había una relación por allá entre la fuerza y el momento lineal, entre F y P. O sea, ya había una relación, ya hemos visto una relación entre F y P. Y esa relación se daba en la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá. Recordemos la segunda ley de Newton. De Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, en su forma más general, no como masa por aceleración, sino como fuerza igual a dP dt. Recuerdan que habíamos dicho que esta era la forma en que Newton escribió esta ley, ¿sí? Fuerza igual a dP dt. Esa es la forma más general, y cuando la masa de la partícula es constante o cuando la masa del objeto es constante, entonces la fuerza se puede escribir como masa por aceleración. ¿Listo? Así como nosotros la tratamos en los ejercicios. Pero esta es la forma más general. Entonces, vamos a hacer algo similar acá. Fíjense que tenemos dP dt. Ahora hagamos la derivada del momento angular en el tiempo a ver qué nos da. ¿Listo? Hagamos dL dt. ¿Sí? Ya no dP dt, sino dL dt. Entonces, a ver qué nos da. Y hacer dL dt quiere decir hacer la derivada en el tiempo de R cruz P. ¿Listo? DLT quiere decir hacer la derivada en el tiempo de R cruz P. Listo, entonces el producto cruz es un producto entre dos vectores normal, ¿sí?
Es un producto entre dos vectores. Y uno sabe que el producto, la derivada de un producto se hace como la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Así se hace la derivada de un producto. Entonces acá tenemos derivada de R en dt, derivada del primero, producto cruz con el segundo, más el primero, producto cruz con la derivada del segundo. ¿Listo? Entonces hicimos la derivada del producto. Bien, entonces el primer término de R de t, ¿qué es de R de t? ¿Cuál sería Velocidad. la derivada? ¿Cuál? Velocidad. Exactamente, la velocidad, ¿cierto? La derivada de la posición en el tiempo, la velocidad. Entonces, esto sería velocidad cruz P. ¿Listo? Velocidad cruz P. Pero no copien todavía P. Vamos, en vez de escribir P, escribamos mejor masa por velocidad. ¿Listo? Mejor a lo que equivale el momento lineal P. Masa por velocidad. Más R cruz de P de T. Pero de P de T es la fuerza. ¿Sí? Mírenla acá. Por eso recordamos la segunda ley de Newton. Porque dp de t es la fuerza y aquí nos quedó R cruz F, que sería el torque. Ya hay una relación entre el momento angular y el torque. ¿Listo? Pero el primer término, fíjense que el primer término que está acá es el producto cruz entre B y M por B. Ambos vectores B y M por B son paralelos. Son paralelos. Uno puede ser la velocidad, puede ser por ejemplo esta, y la otra es la masa por la velocidad, o sea que es un vector que es paralelo a la velocidad, pero más largo, ¿sí? Pero ambos son paralelos. Entonces, ¿cuál es el producto cruz entre dos vectores paralelos? ¿Mm? ¿Cuánto haría el producto cruz entre dos vectores paralelos? No hay. ¿Cuál? No existe, ¿no? No existe, ¿verdad? Porque es cero. Es lo mismo, recuerden que el producto cruz geométricamente es el área del paralelogramo que forman los dos vectores, esta área de acá, ¿sí? Entonces, si yo hago el vector paralelo al otro, pues no hay ningún área, ¿sí? No hay ningún área, no hay ningún producto cruz. El producto cruz es cero. Entonces, el primer término de acá, cero. Y solo nos queda R cruz F. Entonces, esto nos da R cruz F y por lo tanto nos da el torque, ¿cierto? Nos da R cruz F, que es el torque. Conclusión, el torque es igual a dL dt. Listo, entonces esa sería la relación del torque con el momento angular. Fíjense que pasa, pues digamos que la interpretación es sencilla, es el torque es el que produce el cambio en el momento angular de un sistema, ¿sí? Es decir, si un objeto está rotando, por ejemplo, a ver, ¿cuál? Por ejemplo, si este lapicero está rotando acá, ¿sí? Y está rotando con una velocidad angular constante, por ejemplo, de 10 radianes por segundo. Si rota con una velocidad, por ejemplo, de 10 radianes por segundo, para que aumente su rotación, yo le tendría que aplicar un torque. De lo contrario, el momento angular no va a cambiar en el tiempo. Yo le tengo que aplicar un torque para que haya un cambio del momento angular en el tiempo. ¿Listo? Entonces, es parecido a las leyes de Newton. Para que haya un cambio en el momento de una partícula, en la cantidad de movimiento de una partícula, le tengo que aplicar una fuerza. De lo contrario, no va a haber un cambio en la cantidad de movimiento. La partícula se va a seguir moviendo con velocidad constante o se va a quedar quieta toda la vida si nadie le aplica una fuerza. ¿Sí? Entonces, es muy similar a lo que teníamos antes, ¿listo? A la segunda ley, a la ley de Newton. A la ley de Newton. Listo. Entonces, ahora vamos a analizar cómo es el momento angular de un sistema de partículas. Espera un momentico. Un segundo.
Listo, ahora vamos a ver cómo es el movimiento de un sistema de partículas, cómo es el momento angular de un sistema de partículas. ¿Cuál es? Esta es la tercera. Ahora vamos para la cuarta. Cuarta parte. Momento angular de un sistema de partículas. De un sistema de partículas. Y en un sistema de partículas entra cuerpo rígido también. Un sistema de partículas puede ser un objeto que se deja de formar, como por ejemplo esta hoja. Puede ser esta hoja que se deja de formar, ¿sí? Que no sería un cuerpo rígido. O puede ser también esta caja que no se deja de formar, ¿sí? Que no se deja de formar, que por más que la trate de doblar, la caja es rígida. Entonces, este cuerpo no se deja de formar. Entonces, vamos a ver cuál es el momento angular, tanto de un sistema que se deje de formar como de uno que no. ¿Listo? Como de uno que no. Entonces, pongamos acá. Voy a hacer permítame un segundo, voy a dejar de compartir acá la pantalla. Ahora acá de compartir la pantalla y voy a ponerles una imagen por aquí que ya tengo para que ustedes la copien. Para que ustedes la copien. A ver. Listo, ya les vuelvo a compartir. Déjenme bajar por acá. Listo, entonces ahí tenemos un cuerpo rígido, así bien grandote. Ese cuerpo, digamos que, bueno, puede ser un sistema de partículas, puede ser que sería casi como un cuerpo rígido, ¿sí? Pueden ser muchas partículas dispersas en el espacio o puede ser un objeto ya contundente, ¿sí? Un objeto como estos. Entonces, ese objeto es un disco. El disco puede rotar o rota, de hecho no puede, rota alrededor del centro de un eje que pasa por todo el centro del disco. Entonces, como una cosa así, solo que recuerden que no era un disco, pero supongan que esto es un disco. Entonces, rota alrededor del centro, ¿listo? Rota aquí alrededor del centro. Bien, o sea, alrededor de un eje que pasa por aquí, por todo el centro del cuerpo del objeto. Listo, entonces, este objeto que es un disco tiene una velocidad angular omega, rota con una velocidad angular omega. Todas las partes del disco rotan con la misma velocidad angular omega. Todas rotan con la misma velocidad angular omega. Un pedacito del disco por acá rota con omega, un pedacito del disco por aquí rota con omega, uno de por acá rota con omega, uno de por aquí rota con omega. Todos rotan con la misma velocidad angular. Entonces, vamos a coger una partícula. Vamos a escoger una partícula de las muchas partículas que conforman ese sistema. ¿Listo? Entonces, escojamos esta partícula que está acá, que sería la partícula I. ¿Listo? Esta sería la partícula I, es una sola partícula, es una partícula representativa del sistema que hace parte del disco. Y esa partícula está a una distancia RI del centro del disco. O sea, a una distancia RI del eje de giro. ¿Listo? A una distancia RI del eje de giro. Y como está rotando, como el disco rota, esta partícula sigue como una trayectoria circular. Y eso se entiende, digamos, en este caso, aquí trace un montón de puntos, pero supongan este punto de acá, por ejemplo, o bueno, no, este punto aquí, este punto de acá, si yo le doy vueltas a este sistema, ese puntico, este de aquí, ese punto da vueltas en un círculo, ¿cierto? Da vueltas en un círculo. Aquí parece un óvalo, pero realmente, si uno lo ve desde arriba, va a ser un círculo, ¿listo? De hecho, voy a pintarles el círculo al lado porque me parece que puede ser útil. Un círculo, a ver. Bueno, ahí más o menos. Entonces, a ese círculo que sería como el disco, y la partícula por acá
da vueltas alrededor de ese círculo de esta manera. Que créanme, esto va a ser un círculo. Listo, algo así. ¿Listo? Entonces da vueltas alrededor del centro en esta forma de un círculo. El centro del sistema está representado por aquí con una crucecita, ¿sí? Con una cruz. Y la distancia entre el centro del círculo y la partícula sería esta de acá, que va a ser R. Esa de ahí, que sería esa misma RI. ¿Cierto? Fíjense que la vista superior y una vista así como lateral, ya viendo el objeto en 3 dimensiones. Listo, entonces, la masa m sub i se mueve alrededor de ese círculo con una velocidad vi. ¿Listo? Con una velocidad vi. Entonces, si yo cojo esa velocidad vi y la grafico acá, me quedaría de esta manera. Más o menos por acá. Entonces, fíjense que esa velocidad vi es una velocidad que es perpendicular al radio, a la distancia entre el centro de giro y la partícula. Son perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares, pues entonces el momento, cuando calculo el momento angular, no tengo que ponerme a ponerle el seno del ángulo, porque ya sé que es de 90 grados. Entonces, seno del ángulo de 90, 1. Entonces ya no es necesario colocarle seno del ángulo. Tengo todos los elementos para poder calcular el momento angular de esa sola partícula, de esa partícula I, únicamente de ella. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcularíamos el momento angular de la partícula I? Simplemente como el producto entre la posición de esa partícula por el momento lineal de esa partícula, por el seno de 90 grados. ¿Listo? Bien, entonces, en vez de colocarle PI, yo voy a colocarle masa por velocidad. Voy a colocar RI, masa y velocidad I. Por eso les decía que tenemos todos los elementos para calcular el momento lineal. Posición, masa, velocidad. Listo. Ahora, aquí hay una especie de desventaja en escribir el momento de una partícula en términos de la velocidad. La desventaja es que en todos los puntos de ese disco, la velocidad no es igual, ¿sí? Resulta que cuando la partícula, o si la partícula que estamos tomando está por aquí cerquita al centro del círculo, esa partícula tiene una velocidad más pequeña, más pequeña que esta que está bien lejos del centro. Entonces, en cada punto, a cada distancia r diferente, tenemos velocidad diferente. O sea que esa velocidad cambia de partícula a partícula. ¿Listo? De partícula a partícula cambia. Eso tiene mucho sentido. Fíjense en este sistema. En este sistema, voy a quitarles este punto que es acá. Tenemos dos punticos aquí. El punto acá está cerquita al centro y este punto está lejos del centro, ¿cierto? Fíjense que ambos van a recorrer los mismos grados o el mismo ángulo en el tiempo. Aquí empiezan como, digan, bueno, supongamos que empieza aquí. 0, ¿cierto? Aquí en 0. Y empiezo a darle vueltas. 90, voy a borrar este punto. 180, 270, 360. Ambos punticos, tanto este como este, recorrieron 360 grados en el mismo tiempo. Por lo tanto, como recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo, tienen la misma velocidad angular. Pero el radio, el perímetro del círculo que genera este puntico de acá, es más pequeño que el perímetro de este círculo que genera este punto de acá. Son dos perímetros diferentes, ¿cierto? O sea, qué tan largo es, qué tan grande es este círculo y qué tan grande es el círculo de esta partícula. Entonces, como ambos perímetros o las trayectorias de ambas partículas son diferentes, esta más pequeña que esta, por lo tanto, esta partícula va a tener
menos velocidad, porque recorre una distancia corta en un tiempo, por ejemplo, de 1 segundo. Un ejemplo. En cambio, esta recorre una distancia más grande en el mismo tiempo de 1 segundo. O sea que esta se tiene que mover más rápido que esta. Tiene que tener más velocidad esta acá que esta. Entonces, todos los puntos en el cuerpo rígido no se mueven con la misma velocidad. Hay unos que se mueven más rápido porque tienen que describir un círculo más grande que otras. ¿Listo? Esto no es nada nuevo. O sea, si yo les coloco la fórmula, la relación entre la velocidad y la velocidad angular, ustedes ya entienden por qué. Velocidad I es RI por omega, ¿cierto? R por omega. Eso que está ahí, nosotros lo vimos en movimiento circular, en leyes de Newton, ¿sí? En trabajo de energía creo que no lo vimos, pero lo hemos visto bastante en física 1, ¿cierto? La velocidad es R por omega. Entonces la velocidad depende de RI, ¿cierto? Entre mayor sea R, mayor velocidad. Entre menor sea R, menor velocidad. Entonces, esto que les acabo de explicar es la razón de por qué esa relación de ahí. ¿Listo? Entonces, yo voy a reemplazar BI, esta que aparece aquí, la voy a reemplazar acá en la fórmula del momento angular. Prefiero dejarlo todo en términos de omega, ya que para todas las partículas omega es la misma, que dejarlo en términos de B sub I, porque para todas las partículas B sub I cambia. Entonces, pongamos. Entonces voy a poner acá. LI es igual a RI por MI por BI, que sería RI por omega. Esto nos quedaría entonces masa, posición al cuadrado por omega. Este sería el momento angular de una sola partícula. ¿Listo? L sub I, MI, RI cuadrado por omega. Momento angular de una partícula. De una partícula. Si queremos el del sistema de partículas, pues lo único que hacemos es sumar, ¿cierto? El momento angular de la 1 más el momento angular de la 2 más el momento angular de la 3 más el de la 4 más la 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas las miles de billones de partículas que tengamos. ¿Listo? Todas las partículas que ustedes tengan, ustedes suman sobre cada una, Para no hacer una suma así toda extensa de un montonero de términos, pues pongamos el símbolo de sumatoria, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a decir, para un sistema de partículas, el momento angular va a ser la suma de los momentos angulares sobre todas las partículas. Esto sumamos desde la primera hasta la última, desde la partícula 1 hasta la n. ¿Sí? Desde la primera partícula hasta la n partícula que tengamos. Entonces, hagamos esa suma, pongamos L sub I ahí en la suma. Entonces, el momento angular sería sumatoria desde igual a 1 hasta n de m sub i r sub i cuadrado por omega. Listo, entonces ya nos quedaría de esa forma el momento angular del sistema de partículas. El sistema de muchas partículas, que puede ser un cuerpo rígido, puede ser muchas partículas dispersas en el espacio, por ejemplo un gas, ¿sí? Ese es el momento angular. Ahora, W, ese omega que está ahí, es constante en cada término. O sea, todos los términos tienen el mismo omega, ¿cierto? No importa qué partícula, todas las partículas tienen la misma velocidad angular. Entonces, yo podría sacar factor común a omega, es decir, sacarlo de la sumatoria. En otras palabras, ponerle simplemente dos paréntesis acá, que separe la sumatoria de omega, que la saque de ahí, ¿sí? La separe de la sumatoria. Y ese término que nos quedó entre paréntesis es importante para el movimiento de rotación
porque ese término se conoce como momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia. Y es una medida de qué tanta inercia o qué tanta resistencia tiene el cuerpo rígido para mantenerse en movimiento rotacional o para cambiar su estado de movimiento rotacional, ¿sí? Es muy parecido a la masa, ¿sí? Es muy parecido a la masa, solo que la masa es una medida de la inercia de un objeto, de su resistencia a cambiar su cantidad de movimiento o a permanecer con la misma cantidad de movimiento. Y esta es una resistencia del cuerpo rígido del sistema de partículas a cambiar su rotación, su estado de rotación. Listo, entonces voy a poner por aquí, momento de inercia. Momento de inercia. El momento de inercia lo vamos a llamar I y va a ser la sumatoria desde la primera partícula hasta la última de la masa de cada partícula por la distancia de cada partícula al eje de giro al cuadrado. Encierro aquí esto entre paréntesis para que no se les olvide. Es importante. Esto es fundamental conocer cuál es la inercia del sistema para poder trabajar con el movimiento de rotación. Esto es importantísimo. Listo. Ya tenemos el momento de inercia. Ahora, el momento angular entonces quedaría simplemente como el producto entre el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, el momento angular será el producto entre el momento de inercia I por la velocidad angular. Nuevamente, voy a encerrar esto en un recuadro porque es un resultado sencillo, es un resultado simple, I por omega, así de sencillo, en donde I es el momento de inercia del sistema. ¿Listo? Entonces, esto sería momento angular de un sistema de partículas. De partículas. ¿Listo? El momento angular de un sistema de partículas. Ahora, ya con el momento angular de un sistema de partículas, que es sencillito, es I por W por omega por la velocidad angular, vamos a ver ahora cuál es el torque. ¿Sí? ¿Cuál sería el torque sobre un momento de inercia? Y el torque lo vamos a calcular sin necesidad de ponernos a colocar, a ver, que supongamos que hay esta fuerza que se le está aplicando a esta otra, que en esta partícula está esta fuerza en esta dirección, calcula entonces la componente perpendicular de la fuerza, la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. No vamos a hacer nada de esas cosas complicadas, vamos a hacer algo sencillo y directo. Simplemente, ¿por qué podemos hacer algo sencillo y directo? Porque sabemos cuál es la relación entre el momento angular y el torque. Nosotros ya calculamos una relación entre el momento angular y el torque que es muy útil para calcular el torque del cuerpo rígido sin necesidad de ponernos a colocar fuerzas y a analizar fuerzas. O sea, para deducirlo, ¿no? Para deducirlo. Entonces, partamos del hecho de que el torque es el cambio del momento angular en el tiempo. Voy a escribir acá. Perdón un momento. Quinto. Torque de un cuerpo rígido, de un sistema de partículas, y en especial de un cuerpo rígido. ¿Listo? Torque de un sistema de partículas y en especial de un cuerpo rígido. Entonces, no vamos a hacer ningún dibujo, simplemente como el torque es igual a la derivada del momento angular. Voy a quitarle aquí el vector. Aquí ya no estamos trabajando con vectores, aquí estamos trabajando con la magnitud de L de t. Como el torque es de L de t, entonces
el torque de un cuerpo rígido es la derivada en el tiempo de I por omega. ¿Listo? La derivada del tiempo del momento angular, que es I por omega. Y entonces tenemos otra vez la derivada de un producto. Entonces hacemos un poquito de cálculo. Torque igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Fíjense que el segundo término de W de t o de omega de t es la aceleración angular. El cambio de la velocidad angular en el tiempo es la aceleración angular. Entonces, nos queda el primer término ahí como raro, ese término de la derivada de I en el tiempo. Ese término ahí está como extraño. ¿Qué es la derivada de la inercia en el tiempo? Entonces, les voy a hacer un ejemplo en el cual tenemos derivada de inercia en el tiempo. Este de acá. Una hoja. La hoja rota alrededor de un punto en el centro. Rota así. ¿Listo? Puede rotar así. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un caso en el cual el momento de inercia cambia en el tiempo o hay derivada del momento de inercia en el tiempo. Si se dieron cuenta, en este movimiento la hoja no cambiaba su forma y de un momento a otro, empezó a cambiar su forma. En la medida en que giraba, cambiaba la forma. O sea que si cambia la forma mientras gira, quiere decir que el momento de inercia cambia en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué cambia el momento de inercia en el tiempo? Porque es que del centro a un punto o a una partícula que esté por acá, hay una distancia de este estilo, esta distancia. ¿Sí? Cuando el momento de inercia cambia, la distancia ahora entre el eje de giro, que sería este, hasta la partícula que ahora está por acá, ¿sí? Porque yo la doblé, está acá, ahora está por aquí. Esta distancia ahora se redujo, ¿sí? Aumenta la distancia al eje de giro, aumenta la distancia desde acá, hasta la partícula, y ahora la distancia disminuye. ¿Listo? Aumenta la distancia, disminuye. Entonces, al doblarlo, lo que estamos haciendo en otras cosas, básicamente, es cambiando o modificando su momento de inercia. ¿Listo? Cambiamos su momento de inercia alrededor de este punto o de un eje que pasa por acá. Entonces, ese momento de inercia cambia si el objeto se deforma. Pero ¿qué pasa con este objeto? Este objeto yo lo trato de deformar, yo lo trato de doblar y el objeto no se deja doblar, ¿Sí? Entonces, como este objeto no se deforma, entonces en la medida en que rota, no se deforma y por lo tanto su momento de inercia no cambia. Su momento de inercia alrededor de este eje sigue siendo siempre el mismo. ¿Listo? Para que cambie tendría que esta vaina deformarse. ¿Sí? Tendría que arrugarse o no sé, o estirarse, lo que sea. Entonces, este momento de inercia cambia para un sistema que no sea rígido y queda constante o es cero para un sistema que sea rígido. Entonces, voy a poner acá, cuerpo rígido. Cuerpo rígido es un objeto. Voy a poner aquí, cuerpo rígido es un objeto que no se deforma, es un objeto que no se deforma o que no se deja deformar. Es un objeto que no se deforma y por lo tanto no cambia su momento de inercia. En otras palabras, dI de t es igual a 0. En otras palabras, dI de t es igual a 0. Esto es un cuerpo rígido. Un objeto en el que el momento de inercia no cambia o que no se deja de formar. Así de sencillo. Entonces, al ser un cuerpo rígido,
el primer término de ahí, de esta suma de dos términos, se hace 0 y solamente nos queda el segundo. Solo nos queda el segundo. I por dw de t, o sea, I por alfa. Entonces, para un cuerpo rígido, el torque es igual a I por dw de t, es decir, I por alfa. ¿Listo? I por alfa. Entonces, acá voy a colocarles torque I por alfa. Y esto lo voy a encerrar en un paréntesis porque es importante. Y se va a llamar torque de un cuerpo rígido. ¿Listo? Es un sistema de partículas, es el torque de un sistema de partículas, pero que tiene la característica de que es rígido. ¿Sí? Es el sistema de partículas rígido. Entonces, hasta este punto, todo lo que había antes era para un sistema de partículas en general, podía deformarse, podía no deformarse, ¿sí? Sirve para gases, para líquidos y para cualquier cosa, ¿sí? Para cualquier sistema continuo, pero de aquí para abajo, desde esta expresión, es para un cuerpo rígido. Porque aquí, para calcular esta expresión, ya dijimos que el objeto no se deja de formar. ¿Listo? Dijimos que ya el objeto no se deja de formar al quitar este término de acá, este término de aquí, al eliminar ese término de ahí. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Cualquier duda que tengan, pregunten. Profe, ¿Sí? usted dijo que cuando teníamos un disco, entre más cerca estaba una partícula del centro, menor era la velocidad, ¿cierto? Sí. Listo. Cuando está en el puro centro, la partícula, ahí la velocidad, ¿cómo queda? O sea, porque giraría en torno a sí mismo, ¿no? La partícula. Sí, esa es una buena pregunta, porque una partícula en el centro de acá va a tener velocidad cero, ¿cierto? Velocidad cero, no se desplaza, es un punto. Entonces, esa partícula de velocidad cero es la única partícula en todo el cuerpo rígido que no tiene ni velocidad ni momento, ni velocidad angular, ni velocidad v, ni omega, ¿cierto? No tiene ninguna de las dos. ¿Sí? Es la única partícula que no tiene ni velocidad, ni tampoco, ni velocidad lineal, ni tampoco velocidad angular. En cambio, todo el resto de partículas sí tienen velocidad angular, todas iguales, velocidades lineales diferentes, más grandes para las partículas más pequeñas para las partículas cercanas al centro de giro, más grandes para las partículas que están lejos del centro de giro. Sí, exactamente. Es una buena pregunta. Solo la partícula del centro es la única que no tiene nada, no tiene ni velocidad angular ni tampoco velocidad lineal. ¿Listo? Pero, profe, ¿esa partícula no giraría en sí misma? O sea, como dando vueltas Sí, lo que justo pasa es encima de que, ella. sí, tiene razón. Lo que pasa es que una partícula es una cosa que, en física, que no tiene dimensiones. Por ejemplo, uno dice un electrón. Un electrón es una cosita insignificante, ¿sí? Un electrón básicamente no tiene dimensiones, digamos. Lo podríamos pensar si, digamos, quisiéramos analizar en términos macroscópicos un electrón, una cosa que no tiene dimensiones, es una partícula, ¿sí? Si hablamos del giro de una partícula, de una cosa que no tiene dimensiones, pues básicamente es algo que no está girando, ¿sí? No tiene ningún momento angular. Pero si ya nos vamos a nivel atómico, a escalas atómicas, ya donde las dimensiones tienen un sentido, ya hay un radio del electrón, ya hay una masa del electrón, esa partícula sí tiene un giro, ¿sí? Sí tiene un giro definido. Ese giro, que es como el momento, que es como el giro de spin, que se llama spin, quiere decir giro alrededor del mismo, ya tendría un momento angular. ¿Sí? Pero eso depende de la escala a la que usted trabaje. Por eso hay teorías que describen escalas muy pequeñitas que todavía no se han podido unir con teorías grandes o teorías que describen escalas muy grandes. ¿Listo? Por eso todavía no es posible. En este caso, la partícula que está en el centro, a pesar de que tiene masa, ¿sí? Y que podría estar girando,
el momento angular de esa partícula nomás, ¿sí? El momento angular de esa partícula chiquitica que está allá es insignificante con el momento angular del resto de partículas. Por eso, considerarla y no considerarla prácticamente es lo mismo, ¿sí? Pero es una buena pregunta. Son dos escalas diferentes. Una partícula considerada como algo que no tiene dimensiones y un cuerpo rígido, que ya es grande, ya tiene dimensiones. Si nos vamos a escala microscópica, esa partícula que ya no tiene dimensiones, ahora sí tiene, porque ahora tiene un volumen, tiene una dimensión, tiene una masa. Ahora hay que considerarle el momento de giro alrededor de ella misma. Aplicaciones que vayamos a hacer de cuerpos así como con dimensiones grandes y todo eso, ese momento de inercia o momento angular de esa partícula ahí es insignificante, ¿sí? Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna otra duda? Listo. Bien, entonces, a ver en dónde es que estamos. Listo, entonces ya tenemos el torque de un cuerpo rígido. Ese torque que es I por alfa, si ustedes se dan cuenta, se parece mucho cuando nosotros hacemos. Voy a escribir aquí una cosa, ya lo borro, simplemente es para comentarles. Cuando nosotros teníamos fuerza de P de T, ¿cierto? Y decíamos luego, decíamos masa constante que es como lo más sensato, ¿no? Masa constante, fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Hacíamos, si el objeto tenía masa constante, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, en el movimiento rotacional tenemos torque de L de T, se parece mucho a fuerza de P de T, se parece mucho, solo que ahora en vez de fuerza está el torque, en vez de P está el momento angular. Y cuando decimos momento de inercia constante, I constante, torque igual a I por alfa. Entonces, ahí uno empieza a ver que hay una especie de relación, ¿no? O sea, esta fuerza el torque es el análogo a la fuerza, la aceleración angular es el análogo a la aceleración lineal y el momento de inercia es análogo a la masa. O sea, hace como si fuera el papel de la masa. Y es que cuando hablamos de fuerza igual a masa por aceleración, hablamos del movimiento de traslación de un objeto. Cuando hablamos de tau igual a I por alfa, hablamos de la rotación. Entonces la inercia, el momento de inercia es como la resistencia del cuerpo a dejarse rotar y la masa es la resistencia del cuerpo a dejarse trasladar, a dejarse mover. ¿Listo? Al final la inercia está escrito en términos de la masa y depende de cómo rote. Porque, por ejemplo, este lapicero, si lo rotamos así, no tiene el mismo momento de inercia que si lo rotamos así. O sea que alrededor de un eje que pasa por todo el centro de este lapicero, lo atraviesa y pasa por acá, alrededor de un eje de rotación de este estilo, el momento de inercia da una cosa, y alrededor de este da otra cosa. ¿Listo? De hecho, pongan a girar este lapicero mucho y traten, y cójanlo con la mano, traten de frenarlo. Lo pueden hasta estar frenando. Pero si ustedes tienen este lapicero rotando así muy rápido y le meten el dedo, hasta de pronto les puede hacer algo al dedo. ¿Sí? Entonces, la rotación es distinta así que así. Puede ser la misma velocidad angular, pero el momento de inercia es distinto así que así. ¿Listo? El momento de inercia es bien diferente. Entonces, el momento de inercia depende del eje. La masa no dependía de nada. Sí, la masa era la masa, pero el momento de inercia sí depende del eje de rotación. Depende del eje de rotación. Por eso, cuando tenemos un movimiento así bien complicado, así que el lapicero hace esto y aparte hace esto, o sea, que aparte está rotando así, también está rotando así, o sea, al mismo tiempo. Eso es un movimiento jodido. Muy difícil. Y ahí el momento de inercia ya deja de ser un número y se convierte en una matriz. En un vector y después más general en una matriz.
Entonces ya es una cosa más complicada, ya no hablamos de vectores, sino de tensores, que son ya matrices, y el momento de inercia de un cuerpo que hace movimientos de rotación diferentes, simultáneos, al mismo tiempo, se describe con tensores. ¿Listo? Es una teoría, digamos, más complicada. Nosotros aquí no vamos a hacer ese tipo de movimientos. No vamos a hacer esto más esto al mismo tiempo, ¿no? Eso es difícil. Vamos a hacer movimientos que roten siempre con el mismo eje, siempre bajo el mismo eje. El lapicero va siempre a rotar así o va a rotar así siempre. No lo vamos a cambiar, no le vamos a cambiar la rotación. ¿Listo? O sea, el eje de rotación, el eje de rotación. Listo. Voy a borrar acá, voy a borrar esto. Entonces, la segunda ley de Newton ya para el movimiento de rotación, pues simplemente quedaría como torque igual a I por alfa. Segunda ley de Newton para la rotación. Rotación quedaría como sumatoria de torques. Sumatoria de torques igual a I por alfa. Es lo mismo que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, solo que ahora sumatoria de torque igual a I por alfa. Y se van a dar cuenta en los ejercicios que vamos a usar los dos al mismo tiempo. Vamos a usar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y vamos a utilizar sumatoria de torque igual a I por alfa al mismo tiempo. Perdón, aquí me quedó mal. Voy a poner I por alfa. ¿Listo? Esta es la misma expresión de arriba, simplemente que le puse sumatoria. Es la misma. Solo le cambié el nombre para que se escuchara como más chévere. ¿Listo? Y ya, no más. Bien, entonces, algo importantísimo para resolver problemas, en primer lugar, es saber calcular momentos de inercia. Es lo más importante primero que todo, ¿sí? ¿Cómo calculamos los momentos de inercia? Entonces, para calcular momentos de inercia vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos. Bueno, realmente vamos a hacer dos tipos de ejemplos. Uno para sistemas de partículas, puntos o esferitas por ahí repartidas en el espacio, y otro para cuerpos rígidos, para sólidos, por ejemplo, una esfera, un cilindro, un disco, no sé qué más, una polea, que bueno, que es el mismo disco, una barra, ¿sí? Entonces, un momento, por aquí tengo un ejemplo. Este de acá. Listo, entonces, voy a poner por aquí ejemplo. Antes de ver aplicaciones sobre la sumatoria de torques, vamos a ver primero cómo calcular el momento de inercia, porque eso es lo que tienen que saber antes de hacer sumatoria de torques. Bien, entonces, ejemplo. Momento de inercia. Momento de inercia de un sistema de partículas. ¿Listo? Momento de inercia de un sistema de partículas. Entonces, el momento de inercia de un sistema de partículas vamos a calcularlo con este problema, con este dibujo que está acá. Voy a dibujarles el sistema, ya les escribo el enunciado. A ver, voy a poner por aquí un sistema de referencia XY. A ver, voy a ponerlo más larguito el sistema de referencia. Este sería el sistema de referencia Y, X, ¿listo? Vamos a poner por aquí partículas repartidas en el espacio. Una, ¿visto que es? Espera un momentito. Ah, ya. Una partícula por acá. Por acá. Una partícula por ahí. Otra partícula, bueno, y en realidad aquí, a cada uno de los lados.
Vamos a ver que queden iguales a la misma distancia, por ahí más o menos. Segundo voy a borrar esta, que ya no me gustó. La voy a volver a pintar. Otra partícula ahí. Y las otras por acá. Por ahí más o menos está bien. Aquí una partícula y por acá la otra. Listo. Entonces, este sería el sistema. Hay unas distancias acá. Hay una distancia aquí de 6 metros. 6 metros. Acá hay una distancia de 4 metros. 4 metros acá. Aquí 6 metros. Por acá 4 metros. ¿Listo? 4 metros. Y las masas son pues, de 2 kilogramos, 3 kilogramos, 2 kilogramos por aquí. Y esta de 4 kilogramos. Bien, creo que ya tenemos todo, ¿sí? Ya todo está bien. Bien. Entonces, el enunciado ahora sí. Dice, las 4 partículas están unidas por barras de masa despreciable. Las 4 partículas están unidas por barras de masa despreciable. Y el sistema gira alrededor del eje Z. Entonces, el sistema gira alrededor de 6 radianes por segundo. Calcular el momento de inercia alrededor del eje Z. Calcular el momento de inercia alrededor de Z y calcular el momento angular. Ya que estamos en estas, calcular el momento angular. Listo. Una velocidad angular de 6 radianes por segundo. Listo, bien. Listo, entonces este sería el ejercicio. Voy a voltearlo para ver si se alcanza a ver un poco mejor. Listo. Terminen ahí de copiarlo y ya lo resolvemos.
Listo, entonces dice, las 4 partículas están unidas por barras de masa despreciable. La idea de que les pongan barras de masa despreciable es para que ustedes no consideren las barras dentro del momento de inercia, ¿listo? Son barras ligeras, las masas son de 2 kilogramos, 3, 4 kilogramos. Entonces, las barras pueden ser barras de madera, bien ligera, puede ser balso, lo que sea, de tal manera que esas barras no afecten tanto en el momento de inercia. ¿Listo? El sistema gira alrededor del eje Z, entonces ahí tenemos el eje XY, como les había dicho, nuestra pantalla es el plano XY, y el eje Z va saliendo de la pantalla, positivo, saliendo, negativo, entrando. Entonces, el sistema gira alrededor del eje Z. Eso quiere decir que las 4 partículas que están como en un rectángulo, casi básicamente como, a ver, básicamente como la hoja, ¿sí? Como si estuvieran aquí en los bordes de la hoja, como si hubiera una aquí, una por acá y la otra por acá, estuviera rotando alrededor, así, de esta manera. Está rotando de esta manera. ¿Listo? Rotando así. Bien, con nuestra velocidad angular. Entonces, la velocidad angular con la que rota es de 6 radianes por segundo. Supongamos que esa velocidad angular es constante. Puede no ser constante, ¿sí? Puede que esté cambiando y simplemente queramos calcular en este instante de tiempo el momento de inercia. Pero supongamos que va con esa velocidad angular de 6 radianes por segundo. Calculen el momento de inercia alrededor del eje Z y calculemos el momento angular, ¿listo? Del sistema, de ese sistema completo. Entonces, voy a devolver la pantalla a su posición original. ¿Listo? Entonces, voy a escribir la fórmula del momento de inercia. Voy a escribir acá primero que todo la fórmula del momento de inercia para que la recordemos. El momento de inercia es la sumatoria desde la primera partícula hasta la última, aquí solo hay 4, de la masa de la partícula I por la distancia de la partícula I al eje de giro al cuadrado. ¿Listo? Y el momento angular, cuando tengamos el momento de inercia, lo calculamos como I por omega. Entonces, fíjense que para calcular el momento de inercia, que es fácil, es muy simple, es solamente I por omega, pues tenemos que primero calcular el momento de inercia del sistema. ¿Listo? No es necesario calcular el momento angular de cada partícula y sumarlas. Simplemente calculemos el momento de inercia del sistema y ya con el momento de inercia podemos calcular el momento angular. Entonces, tenemos que sumar la masa de cada partícula por la posición de cada partícula al cuadrado. La posición con respecto al eje de giro. Entonces, voy a trazar las líneas que unen el eje de giro con cada una de las partículas. Entonces, para la partícula 2 de 2 kilogramos, esta de aquí en superior izquierda, esa sería la distancia, ¿cierto? Esa sería la distancia entre el eje de giro, que es este de acá, ese punto de ahí, y la masa de 2 kilogramos. Entonces, esa distancia es una hipotenusa en el triángulo de acá, ¿cierto? En ese triángulo. Es la hipotenusa. Y nosotros tenemos los catetos. Entonces, si tenemos los catetos, podemos calcular la hipotenusa. Tenemos un cateto que sería este 2 metros y este 3 metros, ¿cierto? Entonces, ¿la hipotenusa cuánto es? ¿Cuánto le da la hipotenusa cuando un cateto es 2 y el otro es 3? Raíz de 13. Raíz de 13. ¿Y cuánto? Muestra, espera un momentico. Raíz de 13, dejémoslo así. Raíz de 13. Pitágoras, ¿listo? Y resulta que cada una de esas partículas está a la misma distancia al eje. Todas están a raíz de 13, ¿cierto? Todas son iguales. Todas las distancias de las partículas al eje, todas son raíz de 13. Entonces, raíz de 13. ¿Puede bajar, por favor? ¿Cómo? ¿Puede bajar un poquito, por favor? Claro. Sí, entonces, todas las distancias son raíz de 13, ¿listo? Como todas las distancias son raíz de 13, este R cuadrado para todas es el mismo. Entonces, voy a escribirles acá. Momento de inercia. Masa 1, pongamos la de 2 kilogramos. 2 por raíz de 13 al cuadrado. Más
la otra masa, y empezamos a sumar con todas las masas. Otra masa por allá de 2 kilogramos, por la misma distancia al eje, al cuadrado, más la siguiente, la de 4 kilogramos, por ejemplo, por la misma distancia al cuadrado. Fíjense que aquí no me importa en dónde están, a mí no me importa en qué puntos están, ¿no? Que este está en menos 3,2 o menos, no importa. Lo importante no es, no es el punto donde se encuentran en el espacio, sino la distancia al eje. Entonces, esa distancia es más simple, es más fácil que calcular un vector, ¿sí? La última sería la de 3 kilogramos por raíz de 13 al cuadrado. Y ya está. Ya tenemos el momento de inercia. ¿Listo? Fíjense que es muy fácil, es muy sencillo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, es como algo, como un proceso parecido al centro de masa, en el sentido que había que sumar la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1 más la masa de la 2 por la posición de la 2. Solo que aquí es más simple porque en este caso no tenemos que trabajar con vectores. En cambio, en el centro de masa eran vectores, ¿sí? Acá no hay vectores, aquí hay distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? Aquí quedaría el momento de inercia igual 2 más 2, 4, más 4, 8, más 3, 12. No, 8 más 3, 11. ¿Sí? Sí, 11, 11. 11 por raíz de 13 al cuadrado daría 11 por 13. ¿Cuánto es 11 por 13? 143. 143. Entonces, momento de inercia igual 143. Y aquí van las unidades. Las unidades son unidades de masa por distancia al cuadrado. Masa, distancia al cuadrado. Entonces, va a quedar en unidades de kilogramos, metros cuadrados. ¿Listo? Listo, 143 kilogramos metros cuadrados. Ese es el momento de inercia, ¿sí? Se calcula fácil. Ahora, el momento angular es más fácil. Ya que tenemos el momento de inercia, pues simplemente lo multiplicamos por W y ya está, ¿sí? Entonces, momento de inercia, perdón, momento angular igual a 143 multiplicado por W. Y el problema nos dice que la velocidad angular es de 6 radianes por segundo. 6. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 143 por 6? 858. ¿Cuánto? 858. ¿Así? 800. 800, pero 800, sí. Sí. Gracias. 858. Ese es el momento angular. Pongámosle las unidades. Las unidades son momento de inercia por W. O sea, kilogramos metros cuadrados, que es el momento de inercia, por W, que es radianes por segundo. Entonces quedaría kilogramos metros cuadrados por segundo, que es las mismas unidades que habíamos visto en los ejercicios de momento angular. Y ese es el momento angular. ¿No queda también en unidades de radianes? No, las unidades de radianes, recuerden que los radianes son unidades que en realidad no tienen unidades. Los radianes son, ¿qué tantos, cómo era el cuento? ¿Qué tantos radios caben? Bueno, un radian es la longitud de arco. ¿Cómo es? Es el ángulo, perdón, es el ángulo que sostiene un arco igual, de una longitud igual al radio. Entonces uno calcula los radianes como la longitud de arco dividido entre el radio. La longitud de arco es metros, dividido entre el radio metros. Entonces los radianes son unidades de metros sobre metros. Metros sobre metros queda en unidades de radio. Ese es el radian, pero físicamente, eso no son unidades, no, es adimensional, se dice que es adimensional, que no tiene unidades. Por eso cuando usted multiplica radianes por metro le da metros, radianes por kilogramos, kilogramos, radianes por
segundos, siempre le da en la otra unidad, porque los radianes no tienen unidades. ¿Sí? Cuando ustedes hacen todo el perímetro del círculo, 2pi por el radio, y lo dividen entre el radio para saber cuántos radianes hay en todo el perímetro, les da 2pi, o sea, 360. ¿Sí? 360 grados, o 2pi radianes. Entonces, los radianes son unidades de metros sobre metros. Entonces, no son unidades, ¿sí? O sea, es difícil decir. Son adimensionales. Son adimensionales. Listo. Bien, entonces ya tenemos momento de inercia, ya tenemos momento angular. Si este sistema que está acá pintado se mueve con una velocidad angular constante, es decir, siempre 6 radianes por segundo, quiere decir que no tiene aceleración angular o que su aceleración angular es cero. ¿Listo? Que su aceleración angular es cero. Y si la aceleración angular de este sistema es cero, entonces el torque, que es I por alfa, sería cero para ese sistema si la velocidad angular es constante. ¿Sí? Si la velocidad angular es constante, la aceleración angular es cero y por lo tanto el torque sería cero. Quiere decir que no hay fuerzas produciendo torque. O pueden haber fuerzas produciendo torque, pero cuando uno hace la suma de torques, le da cero. ¿Listo? O sea, todo se está equilibrando. ¿Bien? Listo. Entonces, fundamental calcular momento de inercia. Es importante aprender a calcular los momentos de inercia. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Voy a ponerle un ejercicio para que calculen el momento de inercia de este sistema. El problema dice lo siguiente. 3 partículas están conectadas por barras de masa despreciable. Despreciable. Por barras de masa despreciable. A lo largo del eje Y. Del eje Y. Del eje Y. Si el sistema gira en torno al eje X con 2 radianes por segundo, con 2 radianes por segundo, encuentre el momento de inercia. El momento de inercia y el momento angular. Listo, entonces voy a hacer el dibujo de las 3 partículas. Tenemos el eje X y el eje Y. Eje X, eje Y, una partícula por acá, otra partícula por aquí. ¿Qué es eso? Perdón, voy a bajarles un poquitico, ya ahorita les subo otra vez. Listo.
Listo, ese sería el sistema y está rotando alrededor del eje X. O sea, este sistema está haciendo esto. Así. Está rotando de esa manera con una velocidad angular de 2 radianes por segundo. ¿Listo? 2 radianes por segundo. Ahora está rotando alrededor del eje X. Es decir, tenemos el eje Y así. Esta regla sería como el eje Y, está como la regla. Este sería el eje Y, ¿cierto? El eje Y. Una partícula por acá, una partícula por aquí abajo, otra partícula por acá. Todo rotando de esta manera. Todo rotando de esta manera. Alrededor del eje X, alrededor del eje X. Todo rotando así. Así. ¿Listo? Alrededor del eje X. Entonces intenten hacer este problema. Intenten hacerlo, también es un problema también sencillo. Y por ahí en 5 minuticos, yo creo que es mucho. Por ahí en 5 minuticos ya hacemos el ejercicio, ¿listo? Entonces, por aquí están preguntando cómo es que se hace el giro o cómo es que hacía el giro el sistema anterior alrededor del eje Z. Alrededor del eje Z. Entonces, espera un momentico, espera un segundo. Vamos a ver si por aquí pintamos. Ups. A ver si pintamos por aquí las masas.
Listo, entonces sería algo así, ¿no? Entonces aquí tenemos el sistema, era el sistema realmente, un segundo, vamos a subir, era más o menos algo así, ¿sí? Tenía unos 3 metros acá, 2 metros del centro para aquí, entonces estaban aquí las masas. Este era el sistema XY, pues voy a dibujarles acá el sistema XY. Voy a dibujarles acá el sistema XY para que lo tengamos, para que lo veamos claro. Era algo así, ¿no? Vamos a ver si me quedaron bien los ejes. Listo, era algo así, quedaron al contrario. Bueno, el eje X, imagínenselo acá. Me quedó al contrario. Bueno, no importa. Si es que queda al revés. Bueno, este es el eje Y y el eje X acá. ¿Listo? Entonces, el eje Z, ¿dónde queda? Queda así. ¿Listo? Sí, ahí. Queda ahí, precisamente. No lo vemos, no se puede pintar, es un punto. Bueno, algunos lo pueden se puede pintar, pero pues no quiero en este momento ponerme con notación de cómo pintar el eje Z saliendo. Simplemente es el eje Z aquí saliendo. ¿Listo? Saliendo. ¿Listo? Entonces, el eje Z saliendo de la hoja y la hoja girando alrededor del eje Z. ¿Sí? El eje Z fijo, quieto aquí sin rotar, y la hoja rotando alrededor del eje Z. ¿Listo? La hoja rotando alrededor del eje Z. Entonces, así es que rotaba. Ahora tenemos las masas pintadas aquí, una por aquí en el eje Y, otra por acá y la otra por acá, y rota así. Ahora va a rotar así. ¿Listo? Las masas. Una masa por aquí, otra masa por acá y otra por acá, más abajo. Entonces, las masas ahora, una acá y otra acá, están rotando alrededor de este eje, alrededor de un eje K horizontal, es decir, ahora está rotando esto así. Así. Las masas están rotando así, sin que se doble la hoja. Están rotando así. ¿Listo? Antes rotaban así. Antes rotaban así, en este sentido. Ahora están rotando así. ¿Listo? Alrededor de este eje X. Rotan así. ¿Listo? Así, la rotación anterior era esta, ahora así. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Listo? Con gusto. Listo, vamos a hacer el ejercicio porque para dejarles como una especie de tarea, simplemente es para que busquen por ahí por internet o en libros. A ver, un segundo. Listo, entonces lo mismo hago, aquí se me olvidó pintarle las barras. Se me olvidó pintarle la barra. Había una barra ahí que acá casi no se notaba. Había una barra aquí, ¿no? Una barra aquí en negro que unía todas las masas. La idea es que todas esas masas estén unidas para que puedan rotar con la barra, ¿sí? Es la barra, una masa por aquí, una por acá y otra por acá, rotando alrededor del eje X, rotando alrededor de este eje X. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, las barras son de masas despreciables para que no tengamos que todavía meterlas en el momento de inercia. No quiere decir que no las vamos a poder meter nunca. Las barras también se pueden agregar al momento de inercia y nosotros las vamos a poder calcular. Simplemente que por ahora hablemos de partículas y ya en la siguiente clase vamos a ver momento de inercia de un sistema, de un cuerpo rígido, de una esfera, de una barra, ¿sí? Y para ver cómo es. Listo, entonces, para este caso en particular, simplemente tenemos la masa, por ejemplo, la de 4 kilogramos, multiplicada por la distancia que separa la masa al eje. Entonces, la distancia esta de acá, ¿cierto? ¿Cómo veo? La distancia entre esta y el eje. En esa distancia es de 3 metros. Es de 3 metros. Entonces, uno dice, momento de inercia igual masa 4 kilogramos multiplicado por 3 al cuadrado.
¿Listo? Distancia, fíjese que ahí es mucho más fácil, no hay que ponerle vectores unitarios porque es distancia al cuadrado. Entonces es más sencillo, ¿no? Más la masa de 2 kilogramos multiplicado por la distancia al cuadrado es menos 2, ¿no? Entonces sería menos 2 aquí al cuadrado, o sea, sería 4. Siempre va a dar positivo siempre. Más la otra masa de 3 kilogramos multiplicado por menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Siempre es masa por distancia al eje de rotación al cuadrado. La distancia de cada partícula al eje de rotación es siempre la distancia, es la distancia entre la partícula y el eje X. ¿Bien? Entre la partícula y el eje X. Si hubiera de pronto una partícula por acá, la distancia al eje de rotación sería esta de aquí. Entonces, es sencillo, es fácil. O sea, esa partícula, por ejemplo, de 2 kilogramos, esa partícula de 2 kilogramos puede estar ahí o puede estar también acá o puede estar, por ejemplo, por acá. No importa. La distancia al eje de giro, al eje de rotación, siempre es 2 metros, ¿cierto? Siempre 2 metros. La masa de 4 kilogramos puede estar ahí en el eje o puede estar también por acá o puede estar por acá. Como siempre está a 3 metros del eje X, la distancia que uno coloca en el momento de inercia son 3 metros. Siempre la distancia al eje. Es como en el caso de, ¿recuerdan la energía potencial gravitacional? Que uno siempre toma la distancia desde el nivel cero de energía, puede ser el piso, hasta la partícula o hasta el objeto. Siempre era la distancia vertical. Aquí es lo mismo, la distancia siempre desde el eje hasta la partícula. Por eso, todas estas 3 partículas que les dibujé aquí, esta y esta, todas tienen el mismo o van a aportar el mismo momento de inercia. Siempre va a ser 4 kilogramos multiplicado por 3 metros, que es la distancia al eje. ¿Listo? Siempre. Listo, entonces el momento de inercia quedaría 4 multiplicado por 9 más 2 por 4 más 3 por 16. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da esa operación? 92. 92, gracias. 92 y esto es masa por R cuadrado. Kilogramos, metros cuadrados. Ese sería el momento de inercia de este sistema. Listo, el momento angular. Momento angular L es igual a I por omega. ¿Listo? I por omega. Entonces, I por omega lo multiplicamos o lo calculamos como el momento de inercia que ya pusimos de 92 multiplicado por la velocidad angular que tiene el sistema, que es 2 radianes por segundo. 2 radianes por segundo. Esto daría 184 kilogramos metros cuadrados por segundo. Y esto sería el momento angular. Listo. Ya tenemos entonces calculado cómo es el momento angular. Primero calculando el momento de inercia. Bien. Esto para sistemas de partículas. Ahora vamos a hacer cuerpos rígidos. Vamos a hacer objetos con dimensiones. Vamos a ver poleas. Vamos a hacer una barra delgada. Vamos a hacer una esfera, un cilindro. Entonces, para eso, busquen en internet. La tarea para ustedes es que busquen en internet cómo es el momento de inercia. Cómo es el momento de inercia de una esfera, cómo es el momento de inercia de un cilindro, cómo es el momento de inercia de una barra, ¿sí? Busquen por ahí en internet cómo son los momentos de inercia de esos objetos, ¿listo? De esos objetos. Pero antes sería bueno acá aclarar una cosa o decir una cosa. Fíjense que este sistema de 3 partículas sobre el eje Y, cuando está rotando alrededor del eje X, da un momento de inercia de 92 kilogramos metros cuadrados, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ya no girara alrededor del eje X, sino que ahora girara así, alrededor del eje Y?
¿cuánto sería el momento de inercia sin que tengan que calcular, sin que tengan que hacer ningún cálculo por ahí? ¿Cuánto sería el momento de inercia respecto al eje Y? ¿Cuánto les da? Cero, ¿no? 0, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la distancia de cada una de esas partículas al eje de rotación, que sería ahora el eje Y, es 0. Aquí está el eje, una partícula está por acá, otra partícula está por acá y otra partícula estaría por acá. Entonces, como el eje de rotación, este lápiz no porque es demasiado simétrico, este de acá, como el eje de rotación es el mismo eje Y, una partícula que está exactamente sobre el eje Y está a una distancia 0 del eje Y, o sea, del eje de rotación. Por lo tanto, este sistema de esa partícula aquí en este punto sería, no tendría momento de inercia. ¿Sí? Esas partículas no tendrían ningún momento de inercia alrededor del eje Y. ¿Listo? Alrededor del eje Y. Otra vez, considerando que son partículas, o sea que no tienen dimensiones. Yo sé que si tienen dimensiones, les tendremos que calcular el momento de inercia como si fueran esferas, pero hagamos de cuenta que no tienen dimensiones. Son partículas, son puntos de masa 4 kilogramos, 2 kilogramos, 3 kilogramos. ¿Bien? Listo. Entonces depende del eje. Depende del eje. Bien. Y si va al eje, alrededor del eje Z, es decir, si esto ahora rota así, todo el sistema ahora rota así, el momento de inercia ahora es diferente. ¿Listo? Sería el momento de inercia distinto. A ver. Daría lo mismo que el del eje Z, que el del eje X. Daría, creo que da lo mismo, ¿no? Claro, da lo mismo que alrededor del eje X. Da lo mismo. Alrededor del eje X y alrededor del eje Z es exactamente igual, porque hay como una especie de simetría ahí en el sistema, ¿sí? O sea, usted puede moverse alrededor de las masas y da lo mismo, ¿sí? Cualquier eje alrededor de esas masas da lo mismo, ¿sí? O sea, si pongo un eje por acá, si pongo un eje por acá y roto otro por acá, todo, alrededor de todos esos ejes, el momento de inercia es igual. ¿Listo? Bien. Voy a borrar acá. Así. Bien. Listo. Entonces, la tarea de ustedes, busquen los momentos de inercia de los diferentes objetos, de una esfera, de un cilindro, de una barra. Miren a ver cuánto dan. Eso está por ahí en internet, está en los libros. Búsquenlos. ¿Listo? Búsquenlos para la siguiente clase, porque vamos a ver ahora los momentos de inercia de esos objetos. Vamos a intentar, si alcanzamos, espero que sí, a calcular el momento de inercia de uno de ellos, por lo menos de una barra, que es como el más fácil. ¿Sí? Entonces, para calcular el momento de inercia de una barra, que es un cuerpo continuo, es un objeto continuo, yo hice acá con el dedo, es un objeto continuo, tendríamos que integrar, tendríamos que hacer una integración. Vamos a hacer la integración porque estoy casi seguro que en Cálculo 2 ustedes ya han intentado ver momentos de inercia como aplicación de integrales. ¿Sí es cierto? ¿Han visto momentos de inercia como aplicación de integrales? ¿Ya lo han visto o todavía no? Pues yo no, profe. ¿No? Listo, listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Un ejemplo de eso. Nada, nada. ¿No alcanzaron? ¿Cuáles integrales? Solo trabajo. Ah, bueno, listo. El trabajo es una de las aplicaciones. Centro de masa de un cuerpo continuo también es una aplicación de integrales. Momento de inercia de un objeto continuo también es una aplicación de integrales. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? Entonces, busquen esos momentos de inercia, el de la barra, el de la esfera, el cilindro, todos esos, y vamos a calcular uno de ellos para ver cómo se hace. Listo, entonces, que esté muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Vale, profe, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Listo, profe, buen día. Hasta luego. Gracias. Lo mismo.